Vamos a iniciar, Señor, si nos pudiera hacer una brevísima oración para comenzar, se lo vamos a agradecer. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, les invito a ir un poco al Evangelio, a la noche de la resurrección en el cenáculo, en el Evangelio de Juan. Se presentó Jesús en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes, los saludó y después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Pidamos al Espíritu Santo esta noche que venga a nosotros. El tema es interesante: el sacramento de la reconciliación y su praxis desde el derecho canónico. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros esta noche. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Pidámosle a María, ella que estuvo en la iglesia primitiva, que le tocó acompañar al colegio apostólico, digámosle: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor Gracias, es Señor, es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres. mujeres y bendito el Bendito el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Adelante, Padre Martín. Muy bien. Bueno, les decía que reformulé un poco el título del día de hoy, pero vamos a tocar los puntos que ya estaban de antemano ya previstos para esto. Tenemos que ver ahora el sacramento de la reconciliación desde el punto del derecho canónico. Para comenzar, es importante que tengamos una brevísima introducción. Ya hemos dicho hasta el cansancio que el sacramento es un asunto que relaciona a Dios, que mueve a rehacer la vida de gracia. También el pecador que desea estar nuevamente en un proceso de recreación, pero para ello media la iglesia y concretamente la acción sacerdotal. Se trata entonces de un esquema tripartita que teológicamente involucra tres dimensiones: la dimensión divina, la dimensión humana, directamente con el pecador, es a lo que nos referimos aquí, y la dimensión eclesial, desde el punto de vista ministerial, es decir, el sacerdote que es capaz de ponerse de frente al hermano que ha caído en pecado y que con todo el derecho que Dios le ofrece, puede ofrecer al mismo tiempo la gracia para esta recuperación de vida, para esta nueva conquista de la vida espiritual que Dios nos ofrece. El Papa Juan Pablo II lo expresó de la siguiente manera en el documento de Reconciliatio et Penitencia. En el número 30 dice lo siguiente: la Iglesia no perdona por su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo, porque esta es su dote nupcial. La Iglesia esposa perdona porque Cristo, su esposo, la ha escogido como sacramento de salvación y dispensadora de la gracia del perdón, actuando especialmente como ministra de reconciliación. La Iglesia da prueba de humilde fidelidad a su Maestro y a su Señor. Es por esta razón que incluso no encontramos en el ejercicio, sobre todo de los apóstoles, en aquellas envíos que el Señor hace también de misión de sus discípulos, en donde manda a que curen a las personas, etcétera, que anuncien. No encontramos todavía este sacramento porque es necesaria la presencia del Espíritu Santo como una manera incluso de encargar a la esposa de Cristo este don y este ministerio, sobre todo de la reconciliación. La reconciliación debe tomar en cuenta algo que de repente no vemos desde el punto de vista ordinario, pero que es fundamental poder comprenderlo y que es el fuero interno. ¿Qué cosa es esta cuestión de fuero interno o foro interno? Se trata del interior de las personas y por fuero interno podemos comprender como ese complejo de relaciones, sobre todo entre los fieles y Dios, en el que interviene ciertamente la Iglesia, no para regular directamente consecuencias sociales de estas relaciones, sino para proveer al bien sobrenatural de los fieles en orden a su amistad con Dios, es decir,
al estado de gracia y por tanto, finalísticamente en orden a la vida eterna. Estoy muy consciente que esta anécdota en algún momento ya se las había comentado. A mí me marcó mucho, me dio sobre todo mucha claridad. En alguna ocasión, una señora llegó conmigo a confesarse y me decía, Padre, hay tres personas de las que delante de ellas yo me desnudo totalmente. Yo me quedé, Dios santo, ya va a empezar esta mujer así con sus pecados. Y comenzó diciendo, el primero de ellos, mi marido, por razones obvias, no necesito decirle más nada. El segundo, mi médico, cuando tiene que revisarme y sobre todo tiene que dar un parecer al respecto de mi salud. Y es necesario que me vea exactamente como soy. Pero el tercero y el más delicado es el sacerdote. Le dije, Ave María Purísima, ¿qué me está queriendo decir? No, la comparación que hizo fue una verdadera belleza al respecto de lo que estaba tratando de explicarme en ese momento. Porque al sacerdote le presento mi mayor desnudez, la desnudez de mi alma, lo que está en mi interior, lo que está en el corazón. El fuero interno se refiere precisamente a ese espacio interior en el que solamente Dios y el individuo son capaces incluso de conocer y demostrar. No puede existir ninguna manera fuera incluso de la voluntad de la persona que nos haga capaces de comprender lo que existe en su interior. Es verdad, muchos de nosotros de repente actuamos con un montonal de hipocresías ante los otros, no estamos dando cuenta de lo que somos, pero bien somos conscientes de que hay cosas que a Dios no le podemos ocultar, porque Él las conoce perfectamente y nos conoce internamente. Es a lo que nos referimos con este sentido de fuero interno. Pues bien, el sacramento de la penitencia es el lugar privilegiado y un instrumento por excelencia del fuero interno, porque como me decía esta mujer, es el momento en el que le presenta incluso la desnudez de su alma, de su corazón. ¿Para qué? Para que sean reconciliados precisamente el alma con Dios, pero por la misma razón se reconcilia también, como ya lo habíamos visto desde incluso el inicio de nuestras reuniones, se reconcilia a los fieles con la iglesia, eliminando ese vulnus, es decir, lo vulnerable que el pecado inflige en la comunión eclesial. Lo vulnerable incluso que deja el pecado es capaz de trascenderse cuando somos capaces de descubrir nuestro foro o fuero interno. Las principales características de un fuero interno, desde lo que nos manifiesta el Código de Derecho, es lo siguiente. Primero, el fuero interno solamente es iniciativa del fiel. Nadie podemos conocer, a veces nos imaginamos, a veces le atinamos, a veces conocemos algunas actitudes y podemos empezar a descubrir algo, pero quien tiene incluso, como decimos, los pelos de la burra en las manos, es sobre todo el fiel que se acerca delante de Dios para decir, soy este, soy esta. Se trata de una jurisdicción encubierta activada por la confidencialidad. Es decir, el fuero interno es algo que, si bien pertenece solamente al fiel, el sacerdote es capaz de descubrirlo, pero esto crea de manera particular confidencialidad. En una ocasión, una religiosa, una amiga muy querida para mí, decía, ella es psicóloga, y decía ella que a veces de entrar en el interior de la persona es como ponerse frente a su santuario, lo que considera más propio y lo que en donde está exactamente el sentido de su ser mismo. También puede ser una medida legal remisiva, es decir, de alguna manera conocer el fuero interno legalmente tiene unas cuestiones que permiten en un momento dado al confesor dictaminar algunas cuestiones para que sea sobre todo también transformada ese interior que a veces está dañado por el pecado y transformarlo en un lugar totalmente distinto, en un lugar de gracia.
Aquí sobre todo el fuero interno tiene una seguridad jurídica y una cuestión probatoria, es decir, es necesario que sobre todo comprendamos que esto por la Iglesia viene también incluso marcado con algunas normas, con algunas leyes, y es necesario que éstas se cumplan entre el fuero interno, sobre todo, dice el Código de Derecho que debe haber incomunicabilidad entre los dos foros. Es decir, una cosa es lo que conocemos, vemos y distinguimos y lo que se ha hecho evidente, y otra cosa es lo que está pasando precisamente en el interior. Por ahí en alguna ocasión alguien me decía, padre, es que fui denunciado por tal y cual situación. Pero a mí me llamó la atención que incluso uno de los padres al que yo le había comentado esto, lo pusiera así de manifiesto. Dice, no es violación del fuero interno, no. En este sentido, hubo otros que más bien incluso que se vieron afectados por tu actuar que ya dejaron incluso este fuero interno como algo más bien explícito debido a las situaciones que tú hiciste. No hubo ahí ninguna violación de fuero interno, ¿sí? Debería de haber incomunicabilidad, pero sobre todo cuando el fuero interno trata de nuestros pecados, de nuestros errores, es evidente que tengan incluso que también, si son conocidos por otros, que deje de manifestarse sobre todo en el interior para que incluso por aquellos otros que denuncian o que se quejan o que dicen exactamente una cierta circunstancia que ha sucedido, deja de ser precisamente fuero interno. El sacramento en general lo que hace es mirar para mantener la dignidad de la persona, ser algo tan delicado que como veíamos incluso en el ejemplo de Noé, que incluso los hijos tienen que entrar de espaldas para cubrir precisamente la desnudez de este hombre, por lo que es fundamental entonces que se salvaguarde la confidencialidad de la confesión. Y esto sobre todo con el derecho canónico, si se en un momento dado, si se viola esta confidencialidad, se puede caer en el riesgo de tener una excomunión, ya vamos a ver ahorita este sentido, late sentencia, cuando se llega a traicionar dicha confidencialidad. La Iglesia lo que busca es cumplir siempre con el encargo redentor encomendado por el Señor Jesús, y es el de aliviar el sentido incluso del pecado. Para que la gracia del perdón se transmita de un modo eficaz, se requiere entonces, en primer lugar, la validez del signo sacramental. Es decir, no solamente se trata de que alguien escuche, un sacerdote escuche la confesión, sino que incluso el confesor, que tiene que ser necesariamente un presbítero, un sacerdote, debe tener jurisdicción para absolver ese pecado. Es decir, el pecado que se le está confesando tiene que tener algunas cuestiones, algunos lineamientos para poder perdonar. Por ejemplo, el primero de ellos, en la Reconciliatio et Penitencia, también en el número 29, nos recuerda lo siguiente: para cumplir cabalmente este ministerio de ser ministros de la confesión, el confesor debe tener necesariamente cualidades humanas de prudencia, discreción, discernimiento, es decir, capacidad incluso de ver qué cosa es lo que está sucediendo y tener una capacidad de distinguir el bien y el mal, el espíritu bueno del que no es tan bueno. Una firmeza moderada por la mansedumbre y la bondad. Es decir, ciertamente la bondad y la mansedumbre deben actuar, pero éstas tienen que ser firmes en lo que se pida también al confesando. Él debe tener también una preparación seria y cuidada, no fragmentaria, sino más bien integral y armónica en las diversas ramas de la teología, en la pedagogía, porque si va a dar también un campo de trabajo para estar incluso evitando el pecado, es necesario que sepa la gradualidad en la que se está integrando, se está incluso poniendo también al pecador. Y por último,
también debe tener incluso un cuidado y un conocimiento en la mínimo de psicología, en la metodología del diálogo y sobre todo en el conocimiento vivo y comunicativo de la palabra de Dios. Por muchos elementos que tengamos a la mano, lo primero que tenemos que recordar como confesores es que estamos siendo simplemente ministros de Dios mismo. No estamos asumiendo una cuestión de orden psicológica, pedagógica o simplemente a conocimientos teológicos que nos van a favorecer, sino que se tiene que dar un elemento de manera particular y fundamentalmente de la presencia del Dios Redentor. ¿Qué podemos decir entonces sobre este ministro confesor, el que realiza la confesión? Como lo afirmamos, Jesús concedió a sus discípulos la facultad del perdón de los pecados. Ya nos lo recordaba hace un momento, Monseñor, cuando empezábamos esta sesión, precisamente recordando el texto de Juan, en el que el Espíritu Santo es dado a los discípulos, a los apóstoles, antes de que ellos puedan incluso realizar este ejercicio de perdonar o retener los pecados. Sin embargo, aunque la voluntad del Señor Jesús es que haya perdón de estos, desde los inicios del cristianismo se reconoció lo que llamamos nosotros el derecho petrino, el derecho de Pedro, es decir, de la reconciliación de algunos pecados específicos. Pedro solamente tiene potestad y por eso se le llamó incluso así, derecho petrino, porque hay algunas faltas que son tan graves que solamente Pedro, en esta dimensión incluso de iluminación del Espíritu, es capaz de discernir y es capaz sobre todo de ejecutar esta acción de reconciliación. Es por ello que entonces el ministro ordinario para ejercer el perdón de los pecados siempre va a ser solo y exclusivamente el obispo, y se reconoce en el Papa la facultad de perdonar algunos pecados que deben de ser discernidos solamente por él. Sin embargo, en un mundo tan complejo como el nuestro, en un mundo tan lleno incluso también de una serie de hermanos que continuamente nos vemos también tentados por el mal, la administración de la Iglesia también vio desde el inicio la colaboración presbiteral como medio de extender la acción misericordiosa de los testigos de Cristo. Ya escuchábamos que incluso el Señor a quienes les dijo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no les quedarán sin perdonar, fue a los apóstoles. Pero dada incluso el crecimiento de la iglesia, la complejidad también de los pecados, desde un primer inicio cuando se empezó incluso también a acudir a este sacramento, esta labor también se concedió en los presbíteros. El sacramento de la confesión está regulado también entonces por el derecho canónico, cuyas siglas en latín son CIC, Codex Iurex Canonici. Por tanto, para administrar este sacramento hay que tener en cuenta ciertas situaciones, especialmente para nosotros los presbíteros. La primera de ellos, para absolver válidamente se requiere, además del orden sagrado, es decir, que seamos efectivamente presbíteros, una facultad. Y esta facultad solamente la puede dar el obispo. Y esta facultad tiene que ser incluso constatada por algún curso, por algún examen o por algo que de manera particular se compruebe que incluso la persona, el presbítero, está capacitado para escuchar confesión. Esta es la principal característica. Lo encontramos en el canon 966. Cada vez que nos refiramos al Código de Derecho Canónico y encontremos esa C, se refiere a los cánones, es decir, el número en donde aparece exactamente de lo que se está hablando. No pueden los sacerdotes confesar en cualquier ámbito o territorio. Esto es importantísimo. Dentro del ámbito de su jurisdicción, por razón del oficio, gozan de la facultad de confesar solamente el ordinario del lugar.
el canónigo penitenciario y también el párroco y aquellos que ocupan su lugar. Es decir, solamente en el lugar específico. ¿Por qué? Porque recordemos que quien da las facultades de confesión es el ordinario del lugar. Seguramente muchos de los sacerdotes que de repente viajan a Estados Unidos, etcétera, lo primero que les piden es también este famoso documento de Moris, de cuestión de moral, en donde incluso se justifique y se sepa que puede de manera particular realizar también el sacramento de la confesión. Cuando a nosotros hace ya muchísimos años estábamos o fuimos a Roma para estudiar, nos pidieron que lleváramos incluso también las licencias de nuestro ordinario. Y llegando a Roma tuvimos que entregarlas para que pudiéramos también incluso ejercer este sacramento de la confesión. Insisto, la razón es simple. Quien ofrece el ordinario o el obispo es el único que es así por naturaleza, por encargo del Señor, el que puede ejercer este sacramento. Y entonces, cuando el obispo concede la facultad de confesar a otros, ojo, solamente lo puede hacer en el lugar en donde él es exactamente el que está al frente de una comunidad eclesial. De aquí que existen entonces algunas particularidades entre las faltas de los fieles, es decir, los pecados que se van a reservar a la sola acción del obispo o bien a la sola acción del papa. Es decir, hay pecados que solamente quedan reservados, insisto, por la gravedad de los mismos o al ordinario o bien al papa mismo. En la gran mayoría de las iglesias se reconoce entonces también una figura interesante, la del canónigo penitenciario. Este canónigo penitenciario en general es un miembro del cabildo diocesano o de las colegiatas que llegan a tener algunas diócesis, quienes son nombrados específicamente por el ordinario del lugar, nuevamente entendamos el obispo, y este canónigo penitenciario posee facultades para perdonar los pecados que son exclusivos al obispo. En otras palabras, un canónigo penitenciario es como una extensión de esta facultad de perdonar los pecados que el obispo solamente tiene. Sobre el canónigo penitenciario encontramos el canon 508 con dos parágrafos y encontramos lo siguiente. Esto está tomado literalmente de tal cual del código. Dice, el canónigo penitenciario, tanto de la Iglesia Catedral como de Colegiata, tiene, en virtud de su oficio, un oficio dado por el ordinario, la facultad ordinaria no delegable de absolver en el fuero sacramental de las censuras late sententiae no declaradas ni reservadas a la Santa Sede, incluso respecto de quienes se encuentren en la diócesis sin pertenecer a ella y respecto a los diocesanos aún fuera del territorio de la misma. En pocas palabras, el canónigo penitenciario solamente puede ejercer su labor de acuerdo a las indicaciones que el código da como pecados reservados al obispo y solamente en el ámbito en donde el obispo también es el que coordina y es el que genera, es el pastor de una grey. En el parágrafo segundo encontramos lo siguiente: donde no exista cabildo, el obispo diocesano pondrá un sacerdote para que cumpla esta misma función. Entonces, hay una acción que debe de ser incluso también asumida por el canónigo penitenciario, que es la de ejecutar este sacramento en base a lo que el obispo mismo pueda pedir. Aquí en Basílica de Guadalupe tenemos una disposición dada exactamente por el obispo de la siguiente manera. Todo sacerdote que llega aquí a Basílica de Guadalupe, desde luego los que ya estamos trabajando, pero si hay algún sacerdote que viene de fuera y que compruebe que está también incluso facultado para escuchar confesiones, desde ese momento, dada la circunstancia incluso pues el número de penitentes que se nos acercan al sacramento,
automáticamente también tiene ya facultades de canónigo penitenciario, pero solamente aquí en Basílica. Si llega a salir de Basílica y pretende hacer incluso el mismo ejercicio en una iglesia, aunque esté aquí en la ciudad, no lo puede hacer. De hecho, cualquiera de los sacerdotes en un momento dado no pueden actuar como canónigos o penitenciarios, mejor dicho, si salen de aquí de Basílica de Guadalupe, aunque estén viviendo, aunque trabajen aquí. Aquí solamente existe uno y este canónigo penitenciario, junto con el canónigo penitenciario de catedral, ciertamente podemos ejercer este ministerio en la Arquidiócesis de México, porque para eso precisamente nos ha nombrado el obispo. Bien, como en el caso de los demás confesores, entonces la labor del canónigo penitenciario se restringe exclusivamente a una circunscripción diocesana. No se puede realizar incluso este ministerio fuera de esta circunscripción, sino solamente al interno de la diócesis. Bien, no sé si hasta aquí haya alguna duda, pregunta, queja, lamento o sugerencia que quisieran compartir. Sí, nada más me quedó una duda. Suponiendo que fuéramos, por ejemplo, en procesión a Guadalupe, allá a la Basílica, Ujú. ¿aplica lo mismo? ¿Es territorial o un sacerdote que va en el camión con sus feligreses puede confesarlos aunque esté fuera del territorio o por ser sus mismos feligreses los puede confesar? Aquí en Basílica de Guadalupe puede hacerlo. Y Pero en el claro, desde trayecto, luego que sí, y en el trayecto. Y desde luego que pueden hacerlo, desde luego, pero más que evidente, con la Grey, a la cual incluso también están peregrinando. Ujú. gracias. Bien. eh, Algunas limitantes incluso del sacramento de la confesión. Y estas son lo que les decía, las cuestiones incluso de los pecados, que dada la gravedad, sí se restringen a solamente a los obispos o al mismo Papa. En la confesión hay que tener muy en cuenta lo que son las censuras, porque si existen estas, no se puede dar la absolución. La censura es exactamente las penas medicinales que son dirigidas para la enmienda del cristiano. Estas censuras, es decir, es el efecto que provoca un pecado de manera inmediata y que está regido sobre todo por una norma, por una ley, que en este caso se están perfectamente bien explicitadas en el Código de Derecho Canónico. Las censuras son las siguientes. Primero, la excomunión, que ya priva entonces de la unidad y de formar parte de la iglesia a quien ha cometido un pecado en particular. El entredicho, que de alguna manera es sobre todo una cuestión de duda al respecto incluso de lo que está realizando, de lo que se está haciendo, y que si hay plena convicción en un momento dado de querer salir de un pecado, ¿sí? O seguir realizando ciertas funciones en el caso incluso de los ministros, porque no se ha comprobado del todo si efectivamente de lo que se está en un momento dado teniendo una duda o teniendo alguna situación, no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y la suspensión, que es cuando ya se conoce perfectamente bien, y esto es aplicable solamente para los ministros, cuando se conoce que efectivamente lo que se pudo decir o que se sabe de él que fue realizado, el pecado fue hecho, y entonces el obispo tiene toda la autorización para suspender. El efecto principal, sobre todo, es la privación de determinados bienes espirituales, ¿sí? O materiales anexos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el bien espiritual? Por ejemplo, una cuestión que de los bienes espirituales, sin decir excomunión, es, por ejemplo, cuando no podemos dar de manera directa la absolución a aquellas personas que viven en amaciato, que no están casadas. ¿Por qué? Porque si no hay un deseo y una concreción ya de poder acceder en un momento dado al sacramento del matrimonio, el bien espiritual al que se ven incluso también conducidos o negados, mejor dicho, es el de la absolución de los pecados, pero también, lógicamente, el de la comunión. La eliminación de estas censuras depende sobre todo del cese de la contumacia del fiel, es decir, cuando ya nos volvemos tercos. La contumacia es esta actitud ya de que no voy a salir del pecado, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo,
Y entonces, pues esta situación es lo que hace precisamente que se ponga o en entredicho o en suspensión la actitud de algunos de los fieles. Bien, vamos por partes entonces. ¿A qué llamamos nosotros pecados reservados? Necesario hacer notar que lo que se castiga no es el pecado, sino el delito. Es decir, el delito que se ha cometido en un determinado pecado, esto es exactamente lo que se castiga. Y en el derecho canónico, delito canónico no es lo mismo que pecado. Los delitos que están castigados con excomunión y que por tanto no pueden ser absueltos por un sacerdote, un presbítero ordinario, son los siguientes. Primero, hay algunos pecados reservados para ser incluso perdonados exclusivamente por el obispo. Estos son los siguientes. Las excomuniones late sentencia, es decir, el late sentencia significa de sentencia ya pronunciada o de pena ya impuesta. Son pecados que ya de por sí la iglesia tiene marcados como graves. La excomunión es automática, que se produce aunque no existe una declaración escrita de excomunión. Normalmente las excomuniones también generalmente tienen que declararse y decir, tal persona está excomulgada por tal o cual cosa. Por parte de la iglesia, la iglesia lo realiza contra una persona determinada. El cometer el delito ya implica la excomunión automática. Para estos son principalmente las siguientes. En la late sentencia, es decir, los que ameritan ya una cuestión de excomunión evidente, en primer lugar, es la herejía. Esto es una negación pertinaz de una verdad de la fe católica una vez recibida. Jesucristo no fue Dios, solamente fue un hombre extraordinario, etcétera. Esto es una herejía porque va en contra incluso de la doctrina de la Iglesia. La iglesia es incapaz de perdonar los pecados, sino solamente esto los dejó a sus apóstoles y entonces no se puede ya de adelante. Esto va en contra también incluso de las cuestiones de doctrina. Y cuando se está cometiendo una herejía, la excomunión es inmediata, es la sentencia. También el cisma, y el cisma como un rechazo a la sumisión del romano pontífice. Nosotros hemos descubierto que podemos hacer incluso nuestra iglesia sin necesidad incluso de ningún pastor o de de ningún ministro que desde la Iglesia Católica Romana pueda realizar su función aquí. Somos libres. No, esto ya es un cisma, ¿sí? Y el cisma también conduce a una excomunión late sentencia. Y por último, la apostasía, que es sobre todo la renuncia de la fe. Hace algunos años a mí me llamó mucho la atención cómo incluso algunos miembros de la iglesia en Europa y después incluso algunos, los mínimos, siguieron el ejemplo aquí en México, pidieron que se borrara incluso de los libros de la iglesia el que hayan sido bautizados. Es decir, ellos son los que directamente estaban renegando de su fe. No querían pertenecer a esto. Estos tres pecados, herejía, cisma y apostasía, provocan incluso la late sentencia y son pecados reservados exclusivamente al ordinario del lugar, al obispo. Existía un cuarto más, pero se modificó. Hasta el año 2016, el aborto directamente procurado o la colaboración con el mismo también debía absolverlo el obispo. Sin embargo, fue el Papa Francisco quien determinó que cualquier sacerdote pudiera perdonarlo, y esto como fruto del jubileo de la misericordia, cuando nos percatamos incluso que no que simple y sencillamente se quisiera quitar el pecado, sino que eran muchas las mujeres que se acercaban precisamente al sacramento con esta actitud de fe y con este deseo incluso de querer subsanar el mal realizado. Y entonces el Papa dijo, vamos a dejar incluso que los sacerdotes ordinarios también puedan perdonar este pecado. Insisto, la condición para perdonar este y cualquier otro es exactamente esta situación de contrición y este propósito de enmienda por parte del pecador.
Eh, estas son en cuanto a las excomuniones late sentencia, las que no se necesitan incluso declaración. Pero existen excomuniones llamadas también ferende sentencia. Estas sí son sobre todo excomuniones declaradas. Por ejemplo, cuando alguien finge que es sacerdote y celebra la misa y oye confesiones, si se llega a comprobar efectivamente que esto lo hace un individuo, el obispo tiene que declararlo exactamente como una excomunión explícita. Fulanito de tal atentó contra estos sacramentos. Por lo tanto, aunque pertenece a nuestra, a nuestra comunidad, queda excomulgado. Pero esto tiene que declararse. También la captación o divulgación por medios técnicos de lo que se dice en confesión. No solamente pensemos incluso un sacerdote que quiere grabar lo que dice, no, también el confesando, cuando de manera particular graba algo porque quiere tener pruebas o testimonio de algunas cuestiones, y si esto se comprueba, el obispo está en todo el derecho de excomulgarlo de manera explícita. ¿Por qué? Porque se está atentando contra lo que ya explicábamos al inicio, el fuero interno, el foro interno, que es algo que es algo tan sagrado que de verdad tiene que ser cuidado, muy cuidado. Hay también algunos pecados que generan entredicho, es decir, se tiene que comprobar porque no sabemos si son efectivamente verdaderos. Y estos son los late sentencia, los que consideramos así. La violencia física a un obispo, el atentado de celebrar misa, el atentado de absolver u oír en confesión por parte de un fiel, la falsa denuncia de la solicitación, es decir, que se denuncia falsamente cuando a un sacerdote quiere aprovechar la intimidad de la confesión para hacer requerimientos de orden sexual o realizar tocamientos deshonestos, porque no siempre, como ahora se piensa que todo mundo lo hace. No, no, no. Esto tiene que ser comprobado. Y también cuando un religioso con votos perpetuos, no clérigo, atenta contra el matrimonio, es decir, él es religioso, ¿sí? No es clérigo, es religioso, pero tiene votos. Y simplemente dice, me voy a casar, a lo mejor para ayudar, no, no lo puede hacer. Esto ya es un atentado incluso contra esos votos que también incluso tienen una validez importante. Ya no digamos incluso en el caso del sacerdote, pero bueno, los pecados que generan entredicho y suspensión, esto solamente si se trata de clérigos. E insisto, estos son solamente reservados al obispo. Es la violencia física a un obispo, del que ya hablábamos anteriormente, el atentado a celebrar la misa, el atentado de absolver u oír en confesión, quien no puede hacerlo válidamente, la falsa denuncia de solicitación y el clérigo que atenta a matrimonio. Esto sí ya es una suspensión late sentencia, ¿sí? Inmediata. No hay necesidad incluso también de que se haga una declaración. Cuando un clérigo atenta a matrimonio, inmediatamente también hay una suspensión, es decir, no puede ejercer ya su ministerio de manera ordinaria, de manera común. Bien, no sé si hasta aquí haya alguna duda, padres especialmente, que quisieran ustedes. Padre, ahorita que está, si me permite, estábamos Dale, viendo dale. de las facultades y un caso quizá concreto, bueno, es un caso concreto. Eh, Cuando un fiel dice que un padre le dio permiso de comulgar, pongo contexto. La persona es divorciada, vuelto a casar y, y, y podríamos decir, se quiere confesar. Entonces ya por diversas situaciones, él dice que es divorciado, vuelto a casar, pero dice que tiene permiso de un padre que que le dio permiso de comulgar. Ujú. Eh, y pues pero no viven como hermanos. Aún viviendo como pareja, no viviendo como hermanos, el padre le dio permiso a comulgar. ¿Los padres tenemos facultad para eso, padre? No, no. No, no tenemos la facultad y eso es importante que lo sepamos. Este tipo de situaciones
no tenemos facultad para levantar exactamente pues esta pena. Además, no se trata de una excomunión, sino simple y sencillamente es no estar cumpliendo. Aquí lo que podríamos incluso argumentar es lo que ya mencionábamos anteriormente, la contumacia, porque se está cayendo exactamente en el mismo pecado y no hay incluso deseo también de corregirlo. Muy distinto cuando incluso también, y esto sucede y hay que creer, ¿no? Yo en ese sentido sí creo. Padre, es que llevo tantos años incluso sin casarme con mi pareja, pero ya tenemos tanto tiempo de que los dos, precisamente para poder acercarnos a Dios y al sacramento, hemos decidido vivir como hermanos y lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. En ese sentido, ya no existe contumacia, eh, hay una situación más bien allí de ayuda, hay una situación del compartir, pero no en este sentido incluso de lo que el matrimonio mismo busca, en sí. Ok, gracias, Padre. No, gracias a ti, padre. Cintia, perdón, estabas alzando la mano. Sí, padre, mi pregunta ¿es excomunión para las personas bautizadas que de alguna manera después se alejan de la iglesia y hacen sacrilegios que atenten a las especies, a los signos eucarísticos, o sea, los Esto lo sacrilegios? vamos a tocar a continuación. Dame oportunidad, porque es un pecado sumamente serio y ahorita vamos a ver incluso algo de esto. ¿Sí? Incluso los que practican Ahorita lo esoterismo. vamos a ver, Ok, ahorita lo vamos a ver. Dame un ok, momentito nada más, ok. Cintia, por favor. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a las últimas partes porque se nos está acabando el tiempo. No, y luego está lloviendo aquí, a ver si no se va la señal. Ay, esperemos que no. Luego, pecados para ser absueltos solamente por la Santa Sede. Y en este caso tendríamos que hablar de la penitenciaría apostólica. Hemos subido o estamos subiendo más bien de grado de situación o de complejidad en cuanto al pecado. Y ya estos pecados ciertamente quedan solamente reservados a la Santa Sede. Es a lo que llamamos incluso las excomuniones late sentencia. No hay necesidad ni siquiera de que se declare. No hay necesidad y están, estos pecados implican de manera inmediata excomunión. ¿Cuáles son? Esto que nos decía Cintia. Es tan grave el pecado de la profanación de las especies. ¿Por qué? Porque se trata exactamente de lo que nosotros consideramos lo más sagrado en la iglesia y que es la presencia real de Jesucristo sacramentalmente en las especies de pan y vino. Utilizarlas como las utilicen para lo que sea, etcétera, pero no para el fin que han sido, sobre todo, dejadas por nuestro Señor Jesucristo, esto es una profanación. Y entonces, este pecado sí se eleva simple y sencillamente a ser absuelto por la Santa Sede. No hay más, no hay vuelta de hoja. Y quien lo comete está directamente excomulgado, sin necesidad de que se le diga, sin necesidad de nada. Queda automáticamente fuera de la iglesia. El segundo, lo que les decía, la violación directa del sigilo sacramental. Y esta puede ser solamente, incluso la violación del sigilo, no solamente por parte del sacerdote, sino también por el fiel. Cuando se viola de manera particular lo que existe o lo que se está teniendo en cuenta, sea de sí mismo o bien, a mí ya me ha tocado, creo que les comentaba, que ya tuve experiencia de que tuve necesidad incluso de que estuvieran a mi lado traductores. Una chica muy buena onda que incluso pues fue la intérprete de su mamá, que solamente hablaba este tagaló. Yo no sé nada de tagaló, es el idioma filipino, pero pues ella me hizo favor incluso de traducir al inglés lo que estaba diciendo la señora. Si hay que advertirles, tú tienes obligación de guardar silencio absoluto de esto. Lo que tú oyes aquí, aquí se queda, no sale del confesionario.
está aquí. O lo que en alguna ocasión también, mucho más práctico, se acercó conmigo un sordomudo que, pues lógicamente, solo podía incluso expresarse en el idioma del sordomudo. Hubo necesidad incluso de un traductor y entonces cuando le dije esto, dice, no, padre, no se preocupe, esto yo lo oigo todos los días y claro que soy muy consciente de que esto a mí me puede privar incluso también de pertenecer a mi iglesia. Desde luego que no lo voy a hacer, lo que se diga aquí, aquí se queda. Y bueno, son las dos cosas. La violación directa del sigilo sacramental causa inmediatamente una excomunión late sentencia. Ya no se diga incluso cuando los sacerdotes llegamos a violar también este secreto. El tercero, absolución del cómplice. Este es un pecado que solamente está como puesto para los sacerdotes. No piensen que incluso por el hecho de que tenemos un ministerio, estamos así como de alguna manera exentos, incluso en el sacramento, de cometer algún pecado. Cuando ha habido una situación no regular en cuanto al sexto mandamiento, ¿sí? Y se quiere pues perdonar el pecado al cómplice, al que realizó también esto con el sacerdote, ipso facto queda excomulgado el sacerdote que lo realiza. En el caso de que haya ignorancia de esto por parte también del que confiesa, tiene que de todas maneras confesarlo más adelante y con otro o con otro sacerdote. Pero esta absolución también puede quedar, eh, puede quedar suprimida cuando se trate de un peligro de muerte. Si el confesando el pecador en peligro de muerte tiene necesidad y quiere de manera particular reconciliarse con Dios, ahí sí, el sacerdote puede hacerlo sin ningún problema. Otro pecado más, la violencia física al romano pontífice. Ya esto es más que evidente. También esto que crea excomunión late sentencia inmediata. Cuando también se ordenación y recepción, esto es quien ordena y quien recibe el episcopado sin mandato pontificio. Si ustedes han estado incluso en el nombramiento de alguno de los obispos, Monseñor, yo no sé si usted, su primera diócesis es allí, Ciudad Obregón, y si alguno de ustedes estuvo presente en esto, una de las cosas que tiene que ser explícita es cuando un miembro, incluso también, que puede ser el obispo, puede ser el sacerdote de ahí de la iglesia a la que se está incluso entregando este nuevo obispo, tiene que mostrar lo que llamamos las letras apostólicas y lo tiene que mostrar al pueblo. Tiene que verse que efectivamente hay un permiso explícito del Papa para que esta persona sea ordenada obispo y quede como cabeza de una comunidad específica. Otro problema más, y este es nuevo, el atentado contra la sagrada ordenación en una mujer o el atentado a la recepción del sagrado orden por parte de la mujer. Esto es nuevo porque no está de hecho incluso en el Código de Derecho, sino en un documento que de ordinario lo editó o lo hizo el Papa Juan Pablo, el Sacramentorum Sanctitatis Tutela, en el artículo 5 el número uno. Pero esto fue considerado ya por el Papa Benedicto XVI, incluso como excomunión, ya por su pontificado. Aunque el Papa Juan Pablo da el inicio y da la orden, quien determina incluso la gravedad de esto es el Papa es el Papa Benedicto XVI, también durante su pontificado. Bien, esto es lo que llamaríamos incluso pecados late sentencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando a algún sacerdote se nos llega a presentar algún pecado que está reservado a la Santa Sede, lo que podemos hacer es lo siguiente, no nos toca perdonarlo. Sabemos que bien cuando hay un pecado que está reservado al obispo, remitirlo o al obispo o, en su caso también, al penitenciario. Pero cuando se trata de los pecados que están reservados a la sede apostólica, el camino directo es sobre todo con la penitenciaría apostólica. ¿Qué cosa es esto? Pues es el tribunal de la Santa Sede que busca sobre todo ser expresión eclesial de misericordia divina.
Si se está acercando a alguien con un pecado y quiere como volver nuevamente a la comunión, pues es evidente que entonces quien tiene que absolver, en este sentido reservado al Papa, bueno, pues lo tiene que hacer él. El Papa confía, como lo ha hecho también el obispo en los presbíteros, también este tipo de cosas a esta institución, la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica tiene jurisdicción sobre todo lo relativo al fuero interno y también a las indulgencias. Esa es la labor de ella. Para el fuero interno, sea sacramental o no sacramental, porque también hay fuero interno no sacramental, en la dirección espiritual, por ejemplo, concede la absolución de censuras, dispensas, conmutaciones, sanaciones, condonaciones y otras gracias. Ese es el papel fundamental de la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica provee que en las basílicas papales de Roma haya un número suficiente de penitenciarios. Allá en Roma, quien se encarga de dar el nombramiento es la penitenciaría, y estos tienen que estar dotados de las oportunas facultades. También supervisa la correcta formación de los penitenciarios designados en las basílicas papales y los designados en otros lugares. El año pasado, su servidor, bueno, nos mandaron de aquí de la arquidiócesis a los dos penitenciarios que existimos aquí en la arquidiócesis a un curso, que yo al principio renegaba porque dije, yo tenía otro curso pendiente, pero bueno, ha sido la mejor, de verdad, en serio, el mejor curso que he podido recibir al respecto de esto. Una cosa verdaderamente buena. Y esto fue organizado, fue incluso también impartido por la Penitenciaría Apostólica. Algunos de los sacerdotes de ahí de Ciudad Obregón, estoy consciente de que estuvieron ahí en el curso, no me dejarán mentir. Incluso tuvimos la oportunidad hasta de conectarnos vía Zoom con algunos participantes que la Penitenciaría Apostólica consiguió para dar algunas cuestiones de formación general. Buenísimo, esto fue muy bueno. En el fuero interno se puede absolver o se pueden dispensar también ciertas censuras o irregularidades, que es el trabajo de la penitenciaría. ¿Qué es lo que se tiene? El entredicho y la suspensión late sentencia reservadas al ordinario por falsa denuncia de solicitatio ad turpia, es decir, cuando se solicita y que no es verdad. Negación de la absolución hasta que se retracte de ella y esté dispuesto a reparar los daños que quizás se haya ocasionado. Es lo que se va a pedir. Si es laico religioso, hay pena de entredicho. Si es clérigo, pena de entredicho, late sentencia y pena de suspensión, late sentencia. Es lo que le tocaría a la penitenciaría. Como quiera, este tribunal da oportunidad de solicitar en el fuero interno una absolución, una dispensa u otra gracia. Esta solicitud puede hacerla cualquier confesor o director espiritual capaz de presentar el recurso de un modo más objetivo que la misma persona interesada, porque tiene que delimitar y tiene que decir cómo fue que se llegó a esta situación y cuál es incluso la situación del penitente en ese momento. Cuando la situación se trata de fuero externo, ya existirán otras instancias como son el dicasterio para la doctrina de la fe o el dicasterio para el clero, en fin. Como quiera que sea, cualquier sacerdote, insisto, puede acercarse a la penitenciaría apostólica. Son tres los caminos que tenemos: visitar directamente la sede, que es un lío porque hay que pensar en un viaje por lo menos de 12 horas de ida y 12 horas de regreso, hasta allá. Como quiera que sea, dejo aquí incluso también los datos. La sede está en el Palazzo de la Cancillería, que está en Ciudad del Vaticano. Esto es dentro de la Ciudad del Vaticano. Hay una dirección postal que es Penitenciaría Apostólica, es la Piazza de la Cancillería número 1. Y perdónenme, no está dentro del Vaticano, está muy cerca más bien de la iglesia, si mal no recuerdo, de San Ignacio. Está por ahí, por esos lugares, allá en Roma. Y los teléfonos que también se pueden comunicar directo. Hay gente que atiende también en español y que puede dar incluso toda la orientación que se tiene que hacer para la orientación de la penitenciaría. Bien, pues con esto prácticamente concluimos esta sesión y ya no sé si tengan alguna duda, queja, lamento, sugerencia o cosa que se le parezca. Sí, solo le quería decir una experiencia que me tocó vivir cuando niña. Ajá, En mi pueblo, el sacerdote que estaba ahí tenía familia
Era un sacerdote que estaba casado y tenía familia. Y eso nunca lo entendí porque yo era una niña. Ajá. Bueno, lo Hasta primero, ahorita si era sacerdote, dudo que estuviera casado. Dudo que estuviera casado. pero sí tenía familia. Sí, sí, esto es posible. Y todo Sí, es el posible. pueblo, pues, se hacía esa pregunta. Yo era una niña, no entendía muy bien, pero lo escuchaba, pues, eh, esa confusión que tenía el pueblo. Ujú. Y duró algunos años ahí. Sí, miren, estas cuestiones sí son algo de lo que le toca ya directamente al ordinario del lugar. Ajá. Él es el que se encarga incluso de ver exactamente todo esto. Ujú, Sí, y eso ya pasó hace muchos años, pero siempre me quedé también yo con esa, porque a veces me cuestionan a mí, pero yo no puedo decir nada, no sé nada sobre ese tiempo que ya pasó menos. ujú. Es una experiencia que Sí, viví, por este eso no tipo sé. de faltas, insisto, lo que puede provocar es exactamente, ya no un entredicho, sino directamente tendría que ser una suspensión, pero esto ya depende sobre todo de las cuestiones del ordinario. Él es el que determina estas cuestiones. Sí, Ujú. sí. Ya falleció ya hace rato, Sí, 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 señor. insisto, Ujú. esto ya es del obispo, más bien. Ujú, Sí, sí. Muchas gracias. por nada. Cintia, perdón. Padre, en relación, todavía me quedan dudas. Lo que pasa es que también la experiencia que tenemos en nuestra comunidad, en celebraciones pues multitudinarias, sobre todo en los sacramentos, Ah, hemos tenido la experiencia de personas que han querido llevarse la comunión, la hostia consagrada. Nosotros como ministros o como catequistas, pues hemos tenido que ir a exigir que nos las regresen. En ujú. ese caso, pues bueno, las logramos rescatar. ¿Qué procede contra estas personas que actúan con esas acciones dentro de nuestras parroquias, de nuestras comunidades? Porque no hemos actuado pues sobre alguna amonestación, llamada de atención, solo hacemos pues el rescate de la Eucaristía, pero lo demás no sabemos qué tenemos que hacer e incluso pues a veces el Y tiene que sacerdote haber está. una denuncia explícita, sobre todo cuando nos damos cuenta de las intenciones que hay. Tiene que haber una denuncia explícita. Si son miembros de la comunidad, es decir, si son gente cristiana, católica, si están bautizados, pues esto es excomunión inmediata. No hay Ujú. necesidad de declaración ni nada, están excomulgados. Y esto Ujú. se tiene que ver, Se ¿sí? le tiene que hacer saber a él que por esa acción pues se ha Sí, merecido esa sí acción. están, no, si están, incluso si son miembros de la comunidad, claro, sobre todo si están ignorantes, pero esto es una acción evidentemente de excomunión. Si no son miembros de la comunidad, si no son cristianos, pues, ¿qué se hace? No pertenecen, Sí, no lo son que pasa es que a cristianos. veces Ujú. son los padrinos que vienen a participar de una celebración, pues en esa ocasión, ¿no? Quizás no es gente que sea un servidor o algo, ¿no? Entonces, Ahora, se tiene que comprobar también, porque esto es bien importante, que haya incluso una mala intención, ya incluso de realizar algunas situaciones negativas con las formas, ¿eh? No solamente porque se las lleven y ya. Me tocó en alguna ocasión una señora que sí se sustrajo la forma y todo, es decir, había comulgado aparentemente, conservó la forma, no sé de qué manera, pero la guardó. Se dieron cuenta incluso también algunas personas y entonces fueron, me avisaron, la enfrenté, la encaré directamente y entonces dice, padre, es que mi esposo ya no puede venir y yo le llevaba la comunión. No, no es así. Para eso están los ministros extraordinarios. Usted no puede hacer esto. Y regresa inmediatamente esto. No había una mala intención de hacer incluso de un atentado contra la forma. Había otra intención. Se actuó por ignorancia, pero hay que simplemente advertir. No se puede. Ujú, okay. Y otra pregunta que me quedó también es, usted hablaba de la violencia para los obispos y para el Santo Padre, el Papa, y para ujú. los sacerdotes, ahorita que vivimos en México tanto,
tanta violencia, asesinatos a ellos mismos como sacerdotes, quienes lo realizan, si fueran bautizados, ahí también para ellos una... Sí, Uh, uh, sí, claro que sí, y eso lo tiene incluso que dictaminar también el obispo del lugar, ¿sí? Lo ok. tiene que dictaminar él. Ujú. O sea, y ese es el extremo, ¿no? Donde les quitan la vida, donde los desaparecen, pero cuando los golpean también es una Sí, agresión que tiene sí, que ser de alguna manera amonestada. sí, sobre Sí. todo como son cuestiones, incluso es atentado contra Ujú, la fe de la iglesia, se está atentando contra un ministro por ser ministro, ujú. ujú, nada más, Bueno, ok, gracias, Pablo. no al contrario. Pues miren, si no tienen otra cosa ya para la semana siguiente, yo quisiera ver si pudiéramos incluso compartir ya algunas cuestiones concretas, a lo mejor sobre todo de los hermanos sacerdotes, de algunas cuestiones ya particulares que se hayan visto en el sacramento de la confesión, como estos testimonios que ahorita nos daban tanto Cintia como Katy, de lo que nos decían hace un momento, pudiera ser que pudiéramos incluso también entrar en un diálogo al respecto de las circunstancias. Y sí, Monseñor Felipe, sí le encargaría si nos pudiera acompañar, porque nos va a hacer falta. Claro que sí, Padre Martín, claro que sí. Padre Martín, te agradezco una vez más todo esto que nos has compartido el día de hoy. Yo quisiera decir una palabra mía, hermanos. El pueblo de Dios tiene derecho, los fieles tienen derecho a tener buenos sacerdotes. Es decir, no es una opción, no perfectos porque no existe, pero sí el pueblo de Dios, todos los fieles, tienen derecho a tener buenos sacerdotes. Miren, cuando hay una situación como la que mencionó nuestra hermana, desgraciadamente le están informando después de años, no hijos. Hay que decirlo. O se le dice directamente al decano, o se le dice directamente al vicario episcopal, o al vicario general, o a su servidor. Sí, porque, miren, es por caridad, es por caridad. Caridad con este sacerdote. Hay que pararlo si no siguen el pecado. Caridad con las personas que son escandalizadas. Caridad con los sacerdotes, porque no todos los sacerdotes están en esa situación. Caridad con los seminaristas. Si no, los seminaristas dicen, ah, sí, dicen que es oficialmente verde, pero ya veo que se puede rojo, amarillo, azul, rojo, morado. No, entonces miren, y es que alguien puede decir, pero es que no me importa, él tendrá que entregar cuentas a Dios, sí, pero somos servidores públicos. Entonces, como por ser servidores públicos, tenemos también que entregar cuentas a la comunidad. Eso, el sínodo ha pedido dos cosas, la transparencia y la rendición de cuentas. Y no solamente cuentas económicas, sino también la cuenta de la rendición de resultados. Por lo tanto, si ustedes ven que hay un hermano sacerdote que está fallando, sí, hay que emplear la caridad, hacerle ver, Padre, esto no está bien. Es lo que dice el Evangelio. Ve primero tú, ve con otros dos testigos y si no, hay que dar el siguiente paso. Primero, yo les invitaría, hablen con él directamente. Padre, me va a correr, me va a decir que me importa. No, sí me importa porque eres mi pastor, eres mi padre y yo tengo derecho y tú tienes obligación a llevar una vida congruente, sino al padre decano, al vicario episcopal, al vicario general o a su servidor. Y es por bien de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Padre Martín. Gracias, Padre Aníbal, por estar coordinando. Y si nos permiten, les damos la bendición del Padre Martín y su servidor, junto con mis hermanos sacerdotes que están. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, dentro de 8 días es la última.